había prometido. Aquí está la identidad de trigonometría que quedó pendiente por la vez por el día de ayer que no pude hacer la ayudantía. La ayudantía, como les decía, trata de trigonometría. Esto está basado en lo siguiente, y de hecho de aquí surgen varios teoremas, pero nosotros nos vamos a centrar en el del triángulo rectángulo. Este también está presente, pero según lo visto en los ejercicios no usan tanto el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras simple está basado en el cuadrado, y los griegos postulaban que cuando nosotros teníamos estos lados al cuadrado iban a ser igual a este al cuadrado. Y ese es el teorema. Se usa, es súper útil cuando lo aplicamos. Y el siguiente, que es el del rectángulo, que este surge a partir de un rectángulo que, como se vio aquí, se segmenta con una diagonal. Y surge esto. El elemento a notar principalmente, o bueno, los elementos, es el ángulo de 90 grados y los otros dos ángulos que son distintos generalmente. De aquí distinguimos tres nombres importantes. Cuando nosotros nos posicionamos aquí, decimos ya, este es nuestro ángulo de referencia, el ángulo alfa. Al frente del ángulo alfa nosotros vamos a encontrarnos con el cateto opuesto, abajito con el cateto adyacente y aquí con la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a estar frente al ángulo de 90 grados. Eso es súper importante. De aquí se derivan unas figuras que son súper conocidas y todas las hemos escuchado alguna vez, pero de hecho es lo que vamos a usar principalmente para hacer estos ejercicios que traje hoy día. Por ejemplo, el primero, el seno. El seno se va a formar a través de tomar el cateto opuesto que está frente al ángulo y posicionarlo sobre la hipotenusa. Nos va a dar esto, es decir, el seno del ángulo alfa, este que está aquí, va a surgir a través de cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahí surge ese. El coseno es lo mismo, solamente que aquí usamos el cateto adyacente y lo posicionamos sobre la hipotenusa. Y la tangente va a ser cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y son los que están aquí. Co, ca, hip, hip. Esa es una mnemotecnia que usan generalmente. Si les sirve, súper. Vamos con los ejercicios. Para hacerlo un poquito más práctico, los dibujé al tiro. Veamos. Este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es leer detenidamente. Nos dice, un topógrafo se encuentra a 120 metros de la base de una torre. 120 metros. A ver. 120 metros de la base de una torre, es decir, estaría como por aquí. Observa el punto más alto de la torre con un ángulo de elevación de 38 grados. Lo que les decía, el sujeto se posiciona acá y observa la torre con este ángulo de elevación. Nos dice que está desde la base de la torre, es decir, está desde abajo. Está desde abajo. Y la torre no sabemos su largo, entonces lo que vamos a hacer es definir esto como una X. Y de hecho, justamente esa X la vamos a definir, vamos a decir que X es el tamaño de la torre, la altura de la torre, mejor dicho. Entonces, ahora vamos a buscar una de las figuras, de las tres figuras que vimos, que nos vaya a relacionar. Este es el ángulo, digamos que este es el ángulo alfa. Este es el ángulo alfa, el que está al frente va a ser el cateto opuesto, el que está abajo el cateto adyacente, y esta va a ser la hipotenusa. Tenemos que buscar uno que nos relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y efectivamente no, la figura que nos va a relacionar ambos elementos va a ser la tangente del ángulo que nosotros estamos trabajando, que en este caso sería 38 grados. Voy a anotarlo aquí al ladito, por si acaso, alfa, ángulo alfa, cateto opuesto y cateto adyacente. En la tangente de 80 sería cateto opuesto, que es la X que no conocemos, sobre esos 120 que ya tenemos ahí listo. Vamos a despejar la X y sin miedo podemos mover esa tangente de 38 grados porque eso es un número.
Entonces nosotros lo movemos nomás. Tangente de 38 grados. Esto nos va a dar que x va a ser igual a 93.75 metros. Y luego respondemos. Y ahí dejamos una respuesta más completa. Por lo tanto, los tres puntitos, la altura de la torre es de 93.75 metros aproximadamente. Esta, así tal cual está, sería un modelo de cómo deberían responder las preguntas para que le quede el puntaje completo en la prueba. Vamos con la siguiente pregunta. Ya. Considero que es mejor tapar el dibujo, pero está hecho. Este es el segundo ejercicio. ¿Y por qué tapa el dibujo? Porque voy a ir explicando cómo es que se debería dilucidar la forma del... la forma que... la figura que deberíamos obtener. Nos dice, un avión vuela a 2.5 kilómetros de altura y observa un pueblo con un ángulo de depresión. Ya como que no va a resultar esta cuestión. Pero nos dice un ángulo de depresión de 15 grados. La cosa es que nosotros tenemos que ver aquí. Tenemos el avión que va volando. El avión que va volando está a una altura de 2.75. O sea, en realidad está aquí la altura, pero como sabemos que es un rectángulo, va a dar lo mismo. Y el ángulo es de depresión. Por tanto, el ángulo va a ir hacia abajo. Este ángulo es de 15 grados. Por lo tanto, tenemos el avión, el ángulo de depresión que sería hacia abajo, los 2.75 que es lo mismo lo que está acá a lo que está acá, y ahí tenemos ya la figura formada y podemos ver qué es lo que nos sirve. Voy a sacar esta nota y este es el dibujo que le hice. El avión, el ángulo de depresión, y aquí están los 2.5. Esa X que puse arriba es una incógnita, y esa incógnita es la distancia horizontal que tiene el avión hasta el pueblo. Que, como les decía, voy a dibujarlo aquí. Esto. Este es lo mismo que acá. Y esto es lo mismo que arriba. Así que quedaría así. Y vamos a buscar una figura que nos relacione cateto opuesto, cateto adyacente. Nuevamente vamos a usar la tangente. Pero primero vamos a definir la X para que quede completo. La X sería la distancia hacia el pueblo. Y esto sería en kilómetros. X es la distancia hacia el pueblo. Vamos a buscar, vamos a usar la tangente del ángulo de depresión. Bueno, ¿y por qué yo sé que el ángulo de depresión es así? Porque si fuera ángulo de elevación, ahí estaríamos hablando de, por ejemplo, algo que nos salga de aquí y sea desde esta perspectiva. Pero es este es el de depresión. Ese ángulo es de 15 grados y nos relaciona el opuesto, 2.5 sobre la X, que no la conocemos. Entonces la X finalmente despejándola nos va a quedar 2.5 sobre la tangente de 15 grados. Eso nos va a dar finalmente 9,659 kilómetros. Y respondemos la pregunta. Bueno, y la pregunta es, y la respuesta sería, por lo tanto, la distancia horizontal hacia el pueblo es de 9,659 kilómetros aproximadamente. Siguiente pregunta. Bueno, en esta pregunta nos dicen un triángulo tiene dos lados que miden 45 y 60 centímetros y el ángulo comprendido entre ellos es de 50 grados. Calcula el área de dicho triángulo. Estamos hablando de triángulos rectángulos, pero no sé, tendría que especificarnos aquí, decir aquí en específico qué tipo de triángulo se trata, si no asumamos que este es más sencillo. Porque si no nos puede confundir, que igual me pasó. En este caso nos dicen que tiene un lado que mide 45 y 60 y el ángulo entre ellos es de 50. Entonces, nosotros vamos a buscar, vamos a posicionar las distancias que nos dan acá, pero hay que fijarse
que no lo hagamos, por ejemplo, que sea 45 acá y el 60 acá. Porque nosotros sabemos que el ángulo comprendido acá va a ser de 90 grados. Eso no tiene sentido. No tiene como relación con el ejercicio que estamos haciendo. Entonces las posiciones correctas serían aquí 45, aquí 60, o aquí 60 y ahí 45, porque finalmente uno de los ángulos va a ser 50. Eso es lo que importa. Ahora, aquí lo que nos piden no es buscar este lugar, porque de hecho sí tenemos que determinarlo. Vamos a ponerle aquí la X y la vamos a definir. X va a ser la base del triángulo. ¿Y qué nos dicen a nosotros? Calcular el área de dicho triángulo. El área del triángulo está dada por base por altura dividido 2. Nosotros tenemos la base, no, pero tenemos la altura, que mirándola así sería esta la base y esta la altura. Tenemos base, tenemos altura, o sea, perdón, tenemos altura pero no tenemos la base. Vamos a determinarla con una figura que nos relacione este y este. Y sería el seno. Sería el seno de ese ángulo, que sería 50, que sería opuesto sobre hipotenusa. Esa X va a estar dada por seno de 50 por 60. Seno de 50 por 60. Nos va a dar 45.96. Esto serían centímetros. Vamos con el área. El área va a estar dada por base, que sería lo que determinamos recién, por 45, que es la altura, sobre 2. Si calculamos eso, nos va a dar, bueno, esto igual lo podemos aproximar, pero filo, ya lo hice así. Esto nos va a dar 1034,1. Lo que hice en mi cuaderno es aproximar este a 46 y esto me daba 1035, pero es una diferencia mínima. Bueno, sería eso, centímetros. Y respondemos. Ya. La respuesta sería: el área del triángulo es de 1034 centímetros aproximadamente. Vamos con la siguiente. Ya. Nos dice, una persona está en la orilla del río. La nota la estoy rayando porque, por si acaso, porque para que no se salga. Dice, una persona está a la orilla del río y ve un árbol en la otra orilla con un ángulo de elevación de 25 grados. Camina 20 metros hacia atrás y el nuevo ángulo de elevación es de 18 grados. Aquí lo importante es destacar eso y ese ángulo de elevación. Entonces tenemos el árbol, está en una posición y está mirando la punta. Entonces esa punta va a ser de, no la sabemos, vamos a ponerle D, pero tiene un ángulo de 25 grados. Después se aleja 20 metros hacia acá, se aleja 20 metros y ese nuevo ángulo es de 18 grados. Esta altura tampoco la conocemos, de hecho es lo que nos piden. ¿Cuál es la altura del árbol? Y ahí se sale la nota, saco la nota y ese es el dibujo más bonito. Ahí está el río y todo el show. Entonces, este es un poquito más complejo. De todos los ejercicios, este es el que es un poquito más complejo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero hacer un buen dibujo para que entendamos bien lo que estamos haciendo. Y segundo, vamos a tomarlo por segmentos. Vamos a primero tomar este triángulo. Pum. Que de hecho estas cosas no las sabemos. Sabemos solamente el ángulo. Este va a ser un D y este va a ser un H. ¿Qué lo vamos a poner? Este va a ser D. Este va a ser H. Y vamos a definir D y H. Ya. Defino las dos variables. D, que es la que está bajito, son variables que no conocemos. D es la distancia hacia el árbol y H es la altura.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Que es la gran pregunta. Como les decía, primero tomamos este triángulo, lo definimos usando el que nos relacione cateto adyacente y cateto opuesto. Y después hacemos lo mismo con el triángulo que se hace más grande. Pero ahora va a cambiar, porque ahora avanzó, bueno, retrocedió 20 metros. Retrocedió 20 metros más esto y la altura va a seguir siendo la misma. Y la que nos relaciona tangente, la que nos relaciona cateto opuesto y adyacente es la tangente. Entonces primero, la tangente de 25 grados va a ser opuesto, que sería h, sobre adyacente. Y por otro lado, el cateto, el triángulo que es un poquito más grande, es de la misma manera. Solo que aquí usamos la tangente de ese otro ángulo, 18 grados, y va a ser cateto opuesto, h, sobre la cateto adyacente, que sería 20 más d. Tenemos estas dos cosas. Cuando tenemos dos ecuaciones, que de hecho después lo van a ver con más profundidad, tenemos dos ecuaciones y tenemos dos variables, nosotros vamos a usar un sistema de ecuaciones. En este caso es más sencillo, pero se hace de la siguiente manera. Ya, vamos a despejar una de las variables de ambas ecuaciones. En este caso, como queda más sencillo, voy a despejar la h. En el caso de la ecuación de acá, voy a tirar el d para el otro lado multiplicando, o lo paso o multiplico ambas partes, como más lo entiendan ustedes. Pero lo voy a pasar multiplicando y nos va a quedar esa, la primera ecuación. La segunda ecuación, tangente de 18 y ahora voy a tirar todo esto multiplicando hacia allá. Y nos va a quedar 20 más d. Y todo esto va a quedar igual a h. Es decir, tenemos estas dos ecuaciones. H en este lugar y h en este lugar. Entonces ahora, como son la misma variable, significan lo mismo, vamos a igualar ambas ecuaciones, pero de las del lado izquierdo. Eso se llama método de igualación. Y es lo que estamos usando acá. Vamos a igualar. Tenemos la tangente de 25 por d va a ser igual a la tangente de 18. Aquí voy a distribuir por 20 más la tangente de 18 por d. Voy a tomar todas las digámosle, las variables o los numeritos, todos los que tengan d, los voy a dejar en este lado de la ecuación. Tangente de 25 por d menos, porque este lo estoy pasando hacia acá, restando, o resto tangente de 18 a ambos lados, como más lo entiendan. Paso restando, digo tangente de 18 grados por d va a ser igual a la tangente de 18 grados por 20. Eso lo pueden calcular si quieren. Tangente de 18 por 20 es un número, para que no estén moviéndolo. Pero terminémoslo así. De aquí voy a sacar factor común a d. Lo saco como factor común. Me queda la tangente de 25 menos la de 18. Y aquí en este lado me queda lo mismo. No tiene ninguna variación. Y luego tomo esto y lo voy a pasar hacia abajo dividiendo. Finalmente me va a dar d. D va a estar dado por la tangente de 18 por 20 sobre tangente de 25 menos tangente de 18. Eso sería d. Es un valor numérico. Esto nos va a dar 45.96. Esto estaría en metros. Sí, está en metros. Pero nos queda una variable. El método de
o los sistemas de ecuaciones siempre nos dan dos resultados, porque son dos ecuaciones, dos variables. Nos falta una, que sería la altura, que es la que nos están pidiendo. Entonces vamos a tomar una de las dos ecuaciones, que la más sencilla obviamente es esta que está aquí. O es lo mismo que esta. Como nosotros ya tenemos D, vamos a tomar esta ecuación, la muevo hacia acá, y voy a reemplazar D. Tangente de 25 grados por D, que ya sé que es 45.96, va a ser igual a H. Luego, H, solamente lo moví para la izquierda, H va a ser 21.43, también metros. Ahora, ¿qué me dicen? ¿Cuál es la altura del árbol? Y respóndeme. Ya. Y la respuesta sería la altura del árbol, por lo tanto la altura del árbol es 21.43 metros. Este, como les decía, es como de los más complejos, pero es solamente práctica. Vean el modelo y luego vayan resolviendo los ejercicios que tengan a disposición. Pasemos con el siguiente y el último. Nos dice un edificio de 150 metros, proyecta una sombra de 90 metros. ¿Cuál es el ángulo de elevación? Y aquí está lo que les decía del ejercicio anterior, que uno nos decía ángulo de elevación, perdón, ese nos decía ángulo de depresión y este nos dice ángulo de elevación, que en este caso sería este que está aquí, sería este ángulo. Ese ángulo no lo conocemos, de hecho es lo que nos piden, el ángulo. Así que le voy a poner alfa. Ahí está el sol y esto es lo que proyecta. Tenemos que buscar la fórmula que nos relacione adyacente y opuesto. Este no nos importa. Y sería la tangente, pues, claramente. Entonces vamos a decir que esto es la tangente del ángulo alfa que tenemos ahí. Sería el cateto opuesto, 90 sobre 150. Pero ¿qué es lo que hacemos acá? Porque no, esta forma no la habíamos visto. Para resolver esta ecuación tenemos que multiplicar, o sea, en ambas partes de la ecuación poner arco tangente de lo que sea. Bueno, ponemos la arco tangente y esa arco tangente, como es función inversa, bueno, eso después lo van a entender, pero es como que va a absorber a la tangente. Es como que 2 lo dividiéramos por 2. Es lo mismo. Entonces, ese arco tangente va a matar al tangente y nos va a dejar solamente el ángulo. Ese ángulo alfa va a estar dado por arco tangente de 90 sobre 150. Y si es que no saben, en la calculadora se puede poner este arco tangente. Ustedes presionan Shift y presionan en el lugar en el que está la tangente y aparece tangente a la -1. Que lo voy a poner acá. Esto es lo que aparece en la calculadora. Tangente a la -1 y ustedes le van a poner 90 sobre 150. Y esto nos va a dar un valor. 90 sobre 150. Nos va a dar 30. Se me acabó el espacio. Lo voy a hacer acá abajito. Alfa es 30,96. Es decir, puede ser aproximadamente 31 grados. Bueno, y ahí no me va a alcanzar el espacio para responder, lo voy a hacer acá abajo. Ya. Por último, la respuesta de esta pregunta sería, por lo tanto, el ángulo de elevación es de 31 grados aproximadamente. Bueno, lo único que me faltó en este ejercicio sería como definir el alfa. Lo voy a ponerle aquí, ángulo de elevación. Pero eso sería. Así se resolverían estos ejercicios como un modelo para que ustedes puedan practicar, ensayar y si tienen cualquier duda ya siempre saben que pueden mandar sus dudas al mail. Eso, chicos, espero que les vaya bien en su prueba. Cuídense.